Hola, ¿cómo están? Ya entrando por aquí, ya vemos por acá algunas personas. ¿Cómo les ha ido? Qué gusto, qué placer estar hoy otra vez nuevamente con ustedes, estar aquí acompañándolos, bueno, con algunos temas o un tema que creo que va a ser muy interesante. Vamos esperando mientras van llegando cada vez más personas, mientras más personas se van integrando a este Facebook Live. Recuerden que estamos los miércoles, a excepción del último miércoles de cada mes. Porque en la última semana, es decir, la última semana del mes, no hay el Facebook Live de Ángel ni el Facebook Live de Nana, porque ese día, el jueves, tenemos un Facebook Live en conjunto, que es un Facebook Live de preguntas y respuestas. Entonces, para que lo tengan muy claro, por acá Nana, hola Nana, saludándolos a todos. Tenemos a Jason por acá, hola Sol, hola Jessica, y cada vez se van integrando más personas. Y bueno, entonces recuerden muy bien eso. Vamos a estar los miércoles, más o menos son 3 miércoles al mes, porque el último miércoles del mes no vamos a estar. Y vamos, con Nana también van a estar los 3 viernes de cada mes, porque el último viernes de la semana no van a estar, porque esa semana, ese jueves, pues, que es en la mitad de los dos, vamos a tener un Facebook Live de preguntas y respuestas. Es posible que ese Facebook Live sea un poquito más largo, depende de las preguntas, puede extenderse hasta 1 hora y media de repente. Así que recuerden mandar todas las preguntas que tengan. Ya hemos recibido algunas preguntas, algunas más técnicas, otras preguntas relacionadas con enfermedades. Entonces, todo eso es importante para que nosotros podamos ir contándoles. ¿Listo? Entonces, por acá seguimos viendo más personas. Hola Liliana, ¿cómo estás? Carlos, hola Carlitos, qué gusto verte. Hola, ML. Ay, ML. Maki, tú eres Maki, ¿cierto? ¿Verdad? Maki, ¿cómo estás? Hola a todos, hola Nana, sí, Nana anda por aquí tras bambalinas y bueno, vamos a entrar, voy a ir entrando una vez en materia y mientras los voy saludando, ay, Luz María, hola, qué gusto verte, ¿cómo estás? Voy a ir entrando una vez en tema porque hoy queremos tratar un tema que es un tema muy importante, es un tema para nosotros es como una piedra angular, es algo que sí o sí se tiene que trabajar porque si no, pues se van a dar cuenta que esto nos va a generar algunos inconvenientes. Jazz, nuestras queridas Jazz, hola Ángel, gracias por estos espacios tan agradables, gracias a ti por estar acá y bueno, y a todos ustedes súper bienvenidos. Entonces, les voy a contar cuál es el tema que tenemos para hoy. Y hoy vamos a trabajar los 5 ladrones silenciosos de tu energía. Y estos 5 ladrones silenciosos de tu energía son también conocidos como las 5 heridas básicas. Y efectivamente es un tema de nuestro niño interior. Así que desde ahí es donde vamos a estar trabajando. Esto tiene diferentes nombres dependiendo pues de dónde, como, sí, es donde la están presentando, pues es las 5 heridas básicas o los 5 ladrones de energía. Y estaba pensando en otro nombre que se me acaba de ir, pero bueno. Todo esto simplemente lo que busca es que entiendas que en esos primeros años, en esa primera etapa de tu vida, es donde se generan algunas de las improntas más fuertes que tienes. Si me has escuchado de repente en otros espacios, ya te has dado cuenta que yo hablo mucho de la hipnosis y de cómo fuimos hipnotizados o programados. Esa es la otra nombre, las 5 programaciones básicas que generan disfuncionalidad en tu vida. Entonces, todo esto es para que entiendas que finalmente en esa etapa tan importante de tu vida, cuando eras un niño, pero sobre todo donde eras más programable, y esto tiene que ver con tus ondas cerebrales, y seguramente en otro Facebook Live les volveré a contar eso, porque es de algo de lo que yo hablo mucho, pero es uno de los temas que para mí es relevante porque generan todas esas programaciones y si me están escuchando mi voz es porque Nana está por acá programando también para poder estar respondiendo a algunas cosas. Nos programa de manera subconsciente. Es decir,
en esta primera etapa, todo lo que pasa termina entrando como una instalación, como un programa directamente a nuestro cerebro y a partir de ese programa nosotros terminamos operando en el mundo. Así que si hoy una de las áreas o una de las áreas de tu vida no está funcionando como tú quieres, seguramente es porque hay alguna programación, alguna herida básica que no se ha sanado. Entonces, eso hace que sea muy importante que las empecemos a revisar. Antes de arrancar por acá, Marta. Hola, Marta. Saludos desde México. Un abrazo grande hasta México. Sí, querida Maki, por aquí estás. Muchas gracias por acompañarnos. Nos encanta tenerlos y ya tenemos algunos que son fieles seguidores. Entonces, antes de contarte las heridas básicas, yo quiero hacer como unas recomendaciones que me parece son muy importantes. Porque cuando las personas empiezan a enterarse de esta información, cuando empiezan a recibir esta información, quizás la primera reacción que pueden tener es culpar a los demás. Es decir, empezar a buscar culpables y buscar de repente a quién reclamarle. Y lo que tienes que saber es que dentro de esto no existen culpables. Simplemente algunas cosas que sucedieron porque tus papás, tus figuras de autoridad no tenían la información que tú vas a recibir en este momento. Y seguramente, y te lo debo decir, que puede pasar que sea información que te mueva. Información que al empezar a darte cuenta sí genera algún estado emocional y es normal. Es absolutamente normal que esto pueda llegar a pasar. Sin embargo, necesitamos que cada vez más personas tengan esta información, porque en la medida en la que tengas esta información vas a poder hacer cosas diferentes, vas a poder moverte, vas a poder realmente hacer cambios en tu vida. Así que no busques culpables. Esto, algo que tienes que saber es que esto lo sanas contigo mismo. Esto no es de ir a buscar a tus papás, no es de ir a buscar a tus figuras de autoridad, no es de ir a buscar a quien te des cuenta que de repente sin intención, nadie lo hace con intención, todos te están buscando hacer lo mejor desde el mapa que tienen en la vida. Entonces, si te das cuenta que alguien en tu vida generó una herida, no es de ir a buscar, no es de ir a reclamar, es de trabajar contigo mismo, contigo, tú con tú. Y desde ahí es donde yo quiero que tengas mucha claridad. Algo importante que también necesitas tener en cuenta es que mientras más culpes a otras personas, más vas a repetir como estos ciclos trágicos. Y te vas a dar cuenta por qué terminan siendo ciclos trágicos. Y es porque simplemente cuando vas reaccionando de una misma manera, vas y terminas en lo mismo. Y eso lo que termina haciendo es como reforzando todo el proceso. Hay una cosa que para mí fue absolutamente deslumbrante cuando yo empecé a aprender todo este tema del niño interior y de las heridas básicas, es que tu cuerpo habla. Y entonces cuando empieces a ver las heridas, no voy a entrar en el tema de la morfología, no voy a entrar en el tema de eso, tiene un nombre acá, del fenotipo. No voy a profundizar en el fenotipo porque eso en sí mismo es un tema grandísimo. Pero el cuerpo ya nos está hablando. El cuerpo ya nos va a dar una información que es absolutamente relevante que tú la sepas y te des cuenta, porque en muchos casos vas a notar y te vas a dar cuenta que las personas no se dan cuenta que tienen una herida básica. Que cuando les hablas de las 5 heridas básicas, dices, bueno, como interesante esta información. Y puede pasar, y también te voy a pedir que si estás acá, estás viendo esta transmisión, no te vayas, porque tu inconsciente en algún momento va a buscar protegerte y desde ahí te va a decir, no, esto no es importante, tú no tienes ninguna herida básica, vámonos. Y el irte, de alguna manera, es que tu inconsciente está buscando proteger lo conocido. Recuerda que está programado desde lo conocido. Y esta es una información que va a abrir como un búnker y ese búnker de repente va a tener información que tú no esperabas y desde ahí te va a mover emocionalmente. Así que si estás acá, te voy a pedir que termines de ver la información
porque lastimosamente desde mi experiencia, todos, absolutamente todos, tenemos o hemos vivido alguna de estas heridas básicas. ¿Qué es lo normal? Que una persona pueda llegar a tener 2 hasta 3 heridas. No es tan común que tengas 5. Realmente para tener las 5 heridas tuviste que tener una infancia bastante difícil, bastante retadora, y desde ahí se generaron las 5 heridas, así que no es tan común, pero puede pasar. Lo común es que tengas 2, máximo 3. Y si tú ya has venido en un proceso de desarrollo y ya has trabajado cosas en ti, tal vez tengas una, o quizás hayas tenido una pero ya la hayas sanado. Pero eso implica que has trabajado mucho en ti. ¿Listo? Entonces, por acá tenemos a Carlitos. Carlos nos dice qué se puede hacer cuando no culpas, en mi caso con mis papás, pero comete una situación y se sintieron culpables. Pero comenté una situación y se sintieron culpables. Seguramente va a pasar. No es fácil cuando como papás, y lo interesante que esto va a tener es que lo primero es que tu mirada va a ser contigo mismo y vas a darte cuenta de cuáles son las heridas que seguramente tus papás o tus figuras de autoridad generaron en ti. Pero si eres papá, seguramente vas a empezar a darte cuenta que en este momento estás generando estas mismas heridas a tus hijos. Porque a menos que tú tengas completamente limpio tu niño interior, vas a repetir de manera inconsciente esos comportamientos y entonces vas a generar sin intención esos modelos. Así que, miren, yo creo que cuando los papás empiezan a recibir la información es porque ya están listos. Nadie que no esté listo no recibe esta información. Así que si ya la estás recibiendo de una u otra manera, pues nada, simplemente asegúrate que realmente no estás tú inconscientemente generándoles una culpa, reclamándoles de manera inconsciente o consciente, pero trabaja en ti. Para mí, lo primero es trabajar en uno mismo. Cuando tú logras trabajar en ti, logras limpiar tus heridas, sanar tu niño interior, pues ya es mucho más fácil que te relaciones con los demás. Además, porque te vas a dar cuenta que cuando tú trabajas contigo mismo, sin que digas nada, sin que pase nada, empiezan a cambiar las relaciones con los demás. Y aquí entran unos principios de física cuántica, que tampoco voy a entrar hoy a hablar de física cuántica, porque eso es todo un programa o un par de programas, hablar de física cuántica y de todo lo que puede suceder, pero por un fenómeno que se puede llamar entrelazamiento cuántico, puedes generar cosas diferentes en ese relacionamiento que tienes con los demás. ¿Vale? Sé que van a haber muchas preguntas, voy a tratar de ir respondiendo algunas, pero no me puedo quedar respondiendo preguntas porque entonces no voy a poder contarles cuáles son las 5 heridas. ¿Listo? Entonces, Maki, ¿estas heridas básicas te estás refiriendo al consciente o las creencias limitantes que están buscando en el subconsciente y no nos damos cuenta? Realmente terminan estando más estas heridas básicas en el inconsciente o en el subconsciente. No somos conscientes de ellos. Somos conscientes de que no logramos el resultado, de que no tenemos lo que queremos, pero realmente no sabemos a ciencia cierta qué es lo que está pasando. Creemos tener una idea y la mayoría de las veces lo que creemos lamentablemente no es. O sea, yo pienso que es por esto que no estoy logrando esto, pero realmente termina siendo algo que va mucho más atrás. Entonces son muy profundas en la medida en que están muy en el subconsciente y desde ahí pues no nos damos cuenta y no sabemos por qué no logramos lo que queremos, ¿vale? Y por acá tengo a Luz. ¿A qué edad empiezan a manifestarse las heridas en los niños adolescentes? ¿O nos resultan cuando ya somos adultos? No, me salté. Esta es la de Anaí. Anaí. Se pueden manifestar desde que somos niños, claro que sí. Desde ahí ya pueden empezar a manifestarse. Sin embargo, la programación inicial viene como hasta los 12 años, es el tiempo donde está programándose. Otra cosa que también puede mostrar las heridas son ciertas enfermedades que estamos generando. Entonces, desde ahí, esto es clave. Los adultos, creo que definitivamente ya cuando eres adulto y estás de repente, por ejemplo, teniendo una relación afectiva con una persona y algo no está funcionando, revisa cuál es la herida básica, porque además las personas tienden a pensar que es la otra persona, es que es esta persona con la que yo estoy teniendo problemas.
ten una cosa en cuenta y lo hemos hablado a nivel de vibración. Cuando tú estás vibrando alto, tú no te vas a relacionar con una persona que esté vibrando bajito. Eso no pasa. Si tú dices, esta persona es problemática, me pelea, vibra bajito, la invitación que te voy a hacer es que te des cuenta que hace que tu vibración esté alineada con la otra persona. Así que si estás con alguien que está vibrando bajito, es porque tú también estás vibrando bajito. Y seguramente esa herida, a veces lo que pasa es que se juntan dos personas que tienen la misma herida o se juntan personas que tienen heridas complementarias. Entonces, esta herida complementa a esta y entonces queda ahí como perfecto pues el tema, ¿vale? ¿Cómo puedes hacer cuando sientes que tienes que hablar con alguien de algo que te genera sentimientos no tan buenos? Pero sabes que esto la persona se puede llegar a sentir culpable. No hablas con ellos y es lo que te estoy diciendo. Es que lo que tú tienes que resolver no es con el otro, es contigo mismo. Por eso no vas a buscar al otro, no vas a hablar con el otro. Haces tú tu ejercicio contigo mismo y te vas a dar cuenta que la relación con el otro cambia. Quizás hay cosas que tú necesitas decir, pero tal vez el otro no las necesita escuchar porque no está preparado para escucharla. Así que lo que haces es trabajar contigo y no vas a buscar al otro. Es el tema y era un poco lo que les estaba poniendo como marco de referencia. Es de tú con tú. Eres tú el que tiene que trabajar eso. Eres tú el que necesita resolver eso que no se resolvió. No necesitas ir a decirle, por ejemplo, a tu papá o a tu mamá, es que tú me hiciste, es que tú me dijiste. No lo necesitas, no lo necesitas. Y quiero que en esto sea muy claro. No necesitas ir a hablar con el otro. Es tu tema, tú lo resuelves. ¿Listo? ¿Vale? Entonces, bueno, Ana, hola, buen día. Jessica, hola. Por acá tenemos a Paola. Hola, Paola, ¿cómo estás? Claudia, hola. Esto que vas a escuchar es muy importante, así que te pido que te quedes hasta el final. Hola, mi ángel, dice Paola. Muy bien, listo, cada vez somos más. Entonces, voy a seguir. Algo importante, por ejemplo, si tú estás teniendo, Bere, hola, hola, Bere. Si tú estás teniendo en algún área de tu vida algo que no esté funcionando de manera óptima, te aseguro que hay una herida que necesitas sanar. Si hay algo en tu relación de pareja, si hay algo en tu salud, si hay algo en tu trabajo, si hay algo en tu prosperidad, en todos los ámbitos de tu vida, si hay algo que no esté funcionando de manera óptima, seguramente hay algo que necesitas resolver. Así que esto es muy importante que tú lo busques. Ivonne está por acá saludándonos, Bere nos pone unos diamantes, Agustín, hola, qué gusto verte acá, ¿no? Y entonces, vamos a entrar de una vez en materia, porque siento que a veces de manera inconsciente también lo que puede pasar es que empiezo a preguntar y a preguntar y a preguntar y como no dejo que avance es también porque estoy inconscientemente teniendo miedo de ver eso que viene ahí. Así que les voy a pedir que por un momento se den la oportunidad de escuchar esto, de ver esto. Va a los últimos saludos por acá. Tengo a Verónica, hola desde Argentina. Beatriz, hola Beatriz, un gran abrazo, saludos a Guatemala. La otra semana voy a estar en Guatemala, me encantaría que nos tomemos un café cuando yo esté por allá. ¿Listo? Entonces, voy a arrancar. Herida número 1, la herida de rechazo. Sentir rechazo o sentirte rechazado. Y se van a dar cuenta que lo que genera la herida son cosas que nosotros, ahora que somos adultos, decimos, pero no entiendo, ¿cómo así? Por eso se generó la herida. Claro, acuérdate que eres un niño y acuérdate que como niño, las ondas cerebrales en las que estás más atento de lo que pasa afuera que de lo que pasa adentro de ti, porque en ese momento apenas estás generando lo que llamamos identidad. Como estás más atento de lo que pasa afuera, todo lo que pasa afuera entra directamente como un programa y tú lo interpretas con base en lo que estás viendo en el entorno. Así que cuando yo habrá unas cosas, yo digo, ¿pero en serio eso genera eso? Sí, eso genera eso. Entonces, rechazo.
Una forma mediante la cual se puede generar rechazo es cuando tú eres el primogénito, el hijo mayor de la casa, y llega el segundo hijo. Y entonces, obviamente tus papás deben atender al nuevo niño y tú te sientes rechazado. Y es ahí se puede estar generando una herida de rechazo y puede que seas muy bebé, puede que tengas 2 años, 1 año. Lo mínimo sería 9 meses, ¿no? Pero bueno, no, mentira, no creo que tan rápido, pero 1 año mínimo y llega el nuevo bebé. De manera inconsciente te sientes rechazado. Otra forma de generar rechazo es cuando los papás tienen favoritismo por alguno de los hijos. Y entonces los otros hijos o el otro hijo puede sentirse rechazado. Otra forma adicional desde la cual se puede generar la herida de rechazo, desde el vientre. Cuando fuiste un bebé no planeado. Y no quiero decir que no te desearon, simplemente fuiste un bebé no planeado. No estaban esperando que tú estuvieras en el vientre de mamá, simplemente la mamá quedó embarazada y después se da cuenta y dice, ay, no. Y de repente el bebé siente rechazo. Así que si esto ya te empieza a dar cuenta que desde los primeros meses de gestación ya el bebé empieza por un tema científico que se conoce como epigenética, empieza a recibir esa información del entorno. Y lo mismo pasa cuando eres bebé. Todo lo que está pasando en el entorno está impactando directamente en las células de bebé y les está generando unas improntas de información. Y desde ahí viene entonces o puede venir esta primera herida de rechazo. Otra cosa que, por ejemplo, puede generar herida de rechazo. Cuando eres niño y de repente no eres tan bueno en un deporte y arman equipos de fútbol, por ejemplo, y a ti no te escogen. Que escogen el uno, escogen el otro, y a ti no te escogen. Y te dejan siendo el último que alguien toma y que casi dice, no, cójalo usted, no, cójalo usted. Te sientes rechazado. Y eso genera una herida muy profunda dentro de ti. Y desde ahí vas a empezar a operar en el mundo cuando eres adulto. Y entonces, ¿cuáles pueden ser como? Y esto tiene como una secuencia que viene, ¿cuál es el pensamiento? El pensamiento genera una emoción, la emoción genera una estrategia mental, la estrategia mental genera una conducta, la conducta genera un resultado y ese resultado termina reforzando o realimentando el pensamiento. Entonces, el pensamiento, por ejemplo, digamos, de rechazo, un bebé que no fue deseado. Entonces, ¿cuál es la emoción? Miedo, ganas de querer huir. Y entonces, si de repente, cuando se presenta una situación para ti incómoda, lo primero que tú quieres es salir corriendo, irte. Por ejemplo, si estás hablando por teléfono, estás discutiendo con alguien y la situación se pone tensa y tu reacción es simplemente colgar, esa es una forma de huir. Y seguramente está ahí una herida de rechazo. ¿Cuál es la estrategia mental? La estrategia mental de alguna manera es aislarte, es huir, es irte. Por ejemplo, las personas que pueden tener la herida de rechazo, lo que pueden hacer es que terminan metiéndose en videojuegos, jugando, metiéndose en cosas que los abstraen de todo lo demás. Y desde esa es una forma de huir. ¿Cuál es la conducta? Se descalifican a sí mismos. No soy suficiente, yo no soy tan bueno para esto. Entonces, como por ejemplo en lo del equipo de fútbol, no te escogían, tú dices, no, es que yo soy muy malo para esto. No, es que yo no soy bueno. Y terminas reforzándote a ti mismo una conducta de descalificación. ¿Y cuál es el resultado? Que te puede costar, por ejemplo, tener amigos. O sea, conoces mucha gente, pero tener amigos, te puede costar. Te puede costar, por ejemplo, conocer nuevas personas, acercarte a nueva gente, porque te da miedo que de repente te rechacen. Si eres un adolescente o eres alguien que está muy joven, evita a veces, sobre todo esto para los hombres, ir a buscar una persona, invitar a salir a una niña porque tienes miedo a que te rechacen. Y todo esto termina reforzando los pensamientos de rechazo. Entonces se dan cuenta, termina convirtiéndose esto en un ciclo trágico, porque pienso esto,
eso me lleva a tener esta emoción, eso me lleva a tener esta estrategia mental, eso me lleva a tener esta conducta, por ende tengo este resultado que si todo esto es de que tengo rechazo, 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 refuerza mis pensamientos y entonces me aíslo y me cuesta interrelacionarme con los otros. Así que desde ahí, esto es muy importante que lo estés revisando. ¿Qué otras cosas, por ejemplo? Puedes tener una idea equivocada del derecho a existir. Y de alguna manera terminas no apegándote a las cosas. Y entonces, por ejemplo, ganas muy bien, pero muy fácilmente gastas el dinero. Porque el tener dinero te llevaría a comprar una casa, te llevaría a comprar cosas. Y eso de alguna manera inconscientemente no te permitiría huir. Recuerda que el rechazo lo que buscas es huir. Y entonces tú trabajas y trabajas y trabajas y dices, no, voy a tener dinero, voy a generar prosperidad. Y cuando te das cuenta, tienes deudas y el dinero no está y no logras. Es porque inconscientemente estás sacando el dinero de tu vida para evitar tener dinero que te permita comprar posesiones, porque inconscientemente estás pensando en huir cuando las cosas no salgan como tú quieres, cuando sientas rechazo de. Entonces, mira que acá termina esto siendo muy importante porque cuánto trabajamos y todos conscientemente decimos, yo quiero dinero, yo quiero abundancia, quiero tener la vida que me merezco, pero lo que tienes son deudas y más deudas y más deudas. Y dices, pero ¿qué pasó acá? ¿Por qué no logro tener lo que quiero? Y es porque inconscientemente estás actuando desde una herida de rechazo que lo que hace es que gastes todo eso. ¿Listo? La herida de rechazo se genera sobre todo si tuviste dificultades con tu progenitor del mismo sexo. Entonces, del mismo sexo, por ejemplo, en mi caso con mi papá, es como dar amor. Es lo que yo aprendo de él desde esta herida. Si yo tuve una imagen de mi progenitor que no daba amor, que no era cariñoso, eso puede hacer que a mí me cueste dar amor, mostrar cariño, porque fue la figura desde la cual modelé este tema del rechazo. Mi progenitor del sexo opuesto es mi modelo de recibir amor. Entonces, en mi caso, por ejemplo, si yo tengo una mamá que recibe amor y lo hace de manera fácil, yo aprendo a recibir amor. Pero si tengo un papá que le costaba decir palabras bonitas, un papá que le costaba mostrar amor, seguramente de manera inconsciente me cuesta dar ese amor, me cuesta contarles a los demás que los quiero, que los estimo. Entonces, desde ahí, pues esto es muy importante. Y una sensación que puede tener la persona es que no soy suficiente. No soy suficiente. Entonces, como no soy suficiente, desde ahí pues me cuesta quizás tener relaciones, desde ahí si tengo relaciones son más esforzadas, ¿vale? Sé que ya si se dieron cuenta, pues este es el primero, pero ya empieza uno diciendo, wow, acá hay tarea. Y yo voy a ser muy honestos con ustedes. Esta herida es una herida que yo tuve. Y digo tuve porque la vengo trabajando. Aunque no crean, en algunos momentos me pillo por ahí algunas cositas, digo, todavía hay algo que trabajar. Y últimamente he venido trabajando más y más y más, pero me doy cuenta, claro, porque ciertas cosas en mi vida no logro o no lograba obtener lo que quería. Y era porque estaba esta herida por ahí. Y si tú no te das cuenta de eso, haces y haces. Y yo desde muy joven he creado dinero, he tenido trabajos donde me ha ido muy bien. Pero así como ganaba, gastaba y las tarjetas de crédito full y esto. Y yo decía, pero ¿qué está pasando? Pues claro, porque hay una herida ahí que no se ha sanado. Listo, me voy a devolver por acá un segundo porque he visto que está muy activo el chat. Por acá, Aníbal. Hola, Aníbal. Saludos desde Perú. Un gran abrazo hasta Perú. Adita, un gran abrazo, Ada, hasta Ámsterdam. Recuerda, pronto estaremos por allá. Vamos a organizar algo muy chévere. Yo no sé cómo lo vamos a hacer, pero allá vamos a estar. Susana, gracias desde Uruguay. Un gran abrazo hasta Uruguay. Sol, me encanta el tema. Creo que es un tema fundamental. Miren, de verdad que yo a veces digo, este tipo de cosas es lo que nos deberían enseñar en el colegio. Si tú aprendes a poder gestionar este tipo de temas, te vas a dar cuenta que lo otro es muy fácil y lo logramos.
Veré cómo se trabaja esta conducta. Hasta el final de las 5 les voy a contar un poco la forma de trabajar. De todos modos, acá lo que les voy a hacer es contarles un poco, porque esto requiere un trabajo profundo, requiere que realmente empieces a hacer, Richard Bandler y John Grinder llaman el trabajo que se hace desde estas heridas básicas, un proceso de reingeniería mental o reingeniería cerebral, porque necesitas ir a trabajar, ir a mover cosas, porque realmente como está tan arraigado, pues desde ahí hay que moverlas. Diana, hola Diana, qué gusto verte, gracias. ¿Cómo sanamos ese tema? Al final les voy a contar un ejercicio que pueden hacer. Gloria Bedoya, hola. Yasmith, poderosa información, gracias por compartirla. No, a ustedes, gracias por estar acá. Y entonces, bueno, algo importante, y les hablaba del fenotipo, no voy a entrar a profundidad, pero el fenotipo de quien tiene la herida de rechazo es alguien que es más bien delgado. Podría verse como débil, como flacucho, como debilucho. Es un poco tal vez. Y esto también de manera inconsciente tiene que ver con que al ser más delgado puedo huir y correr más rápido. Así que empiezan a dar cuenta cómo todo esto termina impactando. No es una generalización, pero desde la experiencia, desde lo que hemos visto en los procesos que hemos acompañado, este fenotipo aplica. Si realmente tienes más de una herida, ahí es donde se empieza a complicar, porque empiezas a ver combinaciones desde los fenotipos. Y entonces ahí es donde hay que ir un poco más profundo para encontrarlo. ¿Listo? Vamos entonces con la segunda. La segunda herida básica. Hola desde Veracruz, México. Hola Eliana, un gran abrazo hasta Veracruz. Qué rico que estés por acá. La herida de abandono o vivir abandono. Y entonces, ¿qué puede generar la herida de abandono? Papás sin tiempo para estar con sus hijos, ya sea porque viajan mucho, ya sea porque tienen que trabajar y entonces el niño tiene que quedarse con un cuidador. Incluso puede ser que el papá esté en casa, pero no le preste atención a sus hijos. No les preste atención. Los niños terminan siendo educados por el televisor. Entonces el papá está en casa, pero el niño está pegado al televisor, pegado a la tablet, pegado al computador, pegado al celular, porque es la forma fácil de papá poder hacer otras cosas y el niño se entretiene. Pero ese entretenerse, cuando ya es exagerado, cuando ya es mucho tiempo, genera una herida de abandono en el niño, porque estar solo viendo televisión todo el tiempo, aunque su papá esté en casa, pero esté en otra cosa, pues exactamente lo mismo que un papá que viaja y no está ahí. Entonces, desde ahí se puede generar una cosa que puede generar la sensación de abandono. Es cuando un bebé o nace prematuro o nace con alguna condición y el bebé debe ser separado de mamá en esa primera etapa, y entonces el bebé está en una incubadora. Eso genera una herida de abandono en el bebé. Y entonces necesitas darte cuenta que tú no lo quisiste abandonar, no fue tu decisión, no fue tu elección, pero bebé se sintió abandonado. Y desde ahí se genera esta herida. Y otra cosa que puede generar la herida de abandono es, por ejemplo, cuando como papás, la forma de castigar a tus hijos es va y se me encierra en su cuarto y no me sale de ahí. Esa forma de castigo, de reprimenda, obviamente los papás la hacen con la mejor intención de enseñarle a su hijo que lo que hizo no estaba bien, pero eso en su hijo va a generar una herida de abandono. Así que desde ahí, esto va a afectar a nivel psicológico al niño de manera subconsciente, y desde ahí, pues es donde viene la herida. ¿Qué genera esto en el niño? Dependencia. Genera que el niño cuando crece siempre se las arregle para buscar tener inconvenientes. Incluso pueden ser inconvenientes financieros. Y otra cosa que puede pasar ahí, gana muy bien, pero todo el tiempo el dinero no le alcanza para nada y entonces tiene que ir a recurrir a papá, tiene que ir a recurrir a mamá, tiene que ir a recurrir a los hermanos, buscando ayuda porque genera dependencia en los otros. Entonces, ¿cuáles son los pensamientos? El pensamiento, por ejemplo, no me quieren porque mis papás no me dedican tiempo. Entonces, ¿cuál es la emoción que se genera? Se genera una dependencia de los otros. ¿Cuál es
la estrategia mental se vive como víctima. Todo el tiempo, todo lo malo me pasa a mí, todo no, y cuando lo escuchas hablar muy desde la víctima. ¿Cuál es la conducta? Siempre se las arregla para que los demás tengan que ayudarlo. Siempre, siempre, en cualquier ámbito de su vida, está buscando ayuda de los otros. Y desde ahí, pues esa es su conducta. ¿Y cuáles son sus resultados? Y esto es bien particular, porque cuando tienen la herida de abandono, la persona no se da cuenta que la tiene, no ve. Todos los demás dicen, hey, pero esta persona, ¿cómo hace para buscarse tantos problemas? Y la persona no lo ve, no se da cuenta, no es consciente de que tiene esa herida, lo cual, pues, obviamente hace muy retador. Vi por acá unos mensajitos, espérenme porque veo que ese chat está súper, súper, súper. Bueno, tengo por acá de Maki. ¿Cuál es la herramienta para sanarla además del perdón? Una muy poderosa, y al final voy a contarlas, pero ya que tú le tocaste el perdón, hacer perdonar, pero ¿cómo lo digo? Esto debe ser un perdón genuino, porque escucho muchas personas, no, yo ya perdoné, pero si está pasando esto en tu vida, si tienes esta situación a nivel de salud o en tu cuerpo, ahorita que te hable del fenotipo, pues seguramente es porque genuinamente no has perdonado. Entonces hay que hacer, hay una técnica de programación neurolingüística que se llama otorgando un perdón y esa, por ejemplo, la pueden ver en internet. Esa es muy, muy buena. Solo que hay que saber en qué parte hay que hacer la técnica. ¿Dónde? ¿En qué punto específico? Porque si yo no lo tengo claro, realmente puede que esté, como dicen por ahí, dando el martillazo donde no tiene que ser. ¿Listo? Ahorita al final les voy a contar un poco. Mayela, bendiciones desde Ciudad Juárez, Chihuahua. Un gran abrazo hasta Chihuahua. Es decir, que no se puede sanar de una vez. Sí se puede sanar, pero hay que trabajarlo, hay que encontrar exactamente el punto donde hay que sanar el tema. Mi hijo estuvo 48 horas en una incubadora sin mí porque yo estaba grave. Ahora tiene 8 años y le cuesta el colegio. Siendo súper inteligente, le cuesta hacer amigos hasta comer. Claro, herida de abandono. Y mira que este es el mejor caso. No fue intencionalmente, no fue ni siquiera una condición del niño, sino fuiste tú. Pero a nivel subconsciente, la neurología del niño generó una herida de abandono. Entonces, ahorita al final les voy a dar unas técnicas para trabajar que son muy, muy, muy poderosas y yo diría que hasta sencillas, que cuando yo les diga, ¿en serio? Sí, esa es una forma de hacerlo. Deben un momento y ya les voy a contar, Sol, te voy a contar al final, porque finalmente terminan sirviendo las mismas técnicas para diferentes momentos o para diferentes heridas. Entonces, por eso se las doy al final. ¿Listo? Zulema, bueno, no sé si está riendo o está llorando. Saludos desde Sonora, un gran saludo para ti. ¿Listo? Entonces, bueno, voy a seguir acá con la de abandono. Tengo mis apuntes porque no quiero que se me vaya absolutamente nada. ¿Dónde se genera sobre todo la herida de abandono? Por el progenitor del sexo opuesto. Entonces, si eres hombre, por tu mamá. Si eres mujer, por tu papá, por la forma en la que se estaban relacionando o, por ejemplo, por lo que yo te contaba acá, si es tu papá el que te castigaba, si eres mujer, es más fuerte la herida de abandono. Por ejemplo, Sol nos acaba de decir que es su hijo y ella fue la que estuvo grave. Entonces, ahí sí, con lo que tú me dices, corroboro que efectivamente la herida que tendría que sanar el niño es abandono. Entonces, ahí vendrían otras técnicas completamente diferentes para poder trabajar, ¿vale? ¿Qué es ser víctima? Un poco porque a veces hablamos de que se victimiza y es víctima, pero ¿qué es ser víctima? Y ser víctima es que ante cualquier incidente, por pequeño que sea, esta persona lo magnifica y lo pone grandote. Entonces, de repente, va a ponerlo más tonto y estás martillando y te golpeas un dedo. Ah, mi dedo, se me va a caer el dedo, me voy a lastimar, me van a tener que amputar el dedo. O sea, fue algo pequeño, pero la forma en la que reacciona es una forma donde magnifica, agranda la situación. Entonces, cuando ves a alguien que por algo pequeño hace su respuesta emocional es desaforada, es demasiado, no es proporcional, seguramente es porque tiene
una herida de abandono y entonces se está viendo como víctima, ¿vale? Y muy frecuentemente los escuchas decir, no soporto más, ¿por qué me tiene que pasar esto a mí? Esto, todo el tiempo mucho más grande de lo que es, ¿vale? Fenotipo del abandono. Normalmente puede ser una persona que es un poco más encorvada y es un poco más ancho, un poco más gruesito, por ejemplo, que la de rechazo. El rechazo es flacucho, flacucho, este es un poquito más gruesito, pero un poquito nomás, y cuando ya es adulto tiende a estar encorvado. Esa es una característica, hablando de las generalidades, porque esto va muy detallado, pero estoy hablando de manera muy general. ¿Listo? Entonces, este es abandono. Vamos por acá. Beatriz, ¿qué haces cuando adoptas un niño y ha sufrido las dos heridas que ha mencionado? Rechazo y abandono. Trabajas con él. No importa que él esté rechazado. Tú trabajas con él, además si lo adoptaste, pues ahora tú eres su mamá. Y de hecho, por ejemplo, un bebé que ha sido dado en adopción, casi que podríamos decir que por derecha tiene abandono. Y bueno, abandono y rechazo. Vendrían las dos. Entonces, sí o sí, hay que trabajar con él, pero tú puedes hacerlo. O sea, ahora tú eres, si es tu caso, o quien sea, es su mamá, es ahora la persona que lo va a cuidar. Entonces, desde ahí, trabaja con él. ¿Listo? Luz, esto se puede pasar de generación en generación. Es que creo que esta herida se presenta en mi familia desde hace algunas generaciones y que mi hijo la tiene. ¿Sí? Claramente sí. Y no es algo que se herede, no se hereda genéticamente, se hereda epigenéticamente. Significa se hereda a nivel de pensamiento y a nivel de emoción. Y como están heredados a nivel de pensamiento y emoción, entonces se generan las estrategias mentales, se genera la conducta y se generan los resultados. Claro, y esto es lo que hace que sea muy importante empezar a trabajarlo, porque cuando tú empiezas a mirarlo, empiezas a darte cuenta que ha venido pasando de generación en generación, de generación en generación. Si no has visto, te voy a invitar a que veas la película Coco. Este es el mejor ejemplo de cómo, y ahí es un caso en particular, cómo las creencias, porque a partir de esto se generan creencias, van pasando de generación en generación y cuando llegan a ti llegan un montón de cargas que no te corresponden y que obviamente necesitas solucionar. Incluso pasa a veces que tú revisas tus papás y dices, no, pero mis papás no. Pero cuando vas y miras, tus abuelos a tus papás sí les generaron esa herida y entonces lo que hace es saltar una generación. Y eso también pasa y también tiene que ver con un tema, con el entrelazamiento cuántico que te estaba contando. Puede que tu mamá la tenga, porque es raro que no, pero puede que el vínculo más fuerte venga de atrás, del abuelo o incluso el bisabuelo, ¿vale? Pero sí, definitivamente sí es un tema que se pasa de generación en generación y por eso es muy importante darnos cuenta para cortarlo en este momento, para no seguírselo pasando a nuestros hijos. Y si nuestros hijos ya lo tienen, pues trabajar con ellos para limpiar nuestro linaje y de aquí en adelante todas las personas que vengan limpiecitos. Tercera herida. Vamos por la tercera. Recuerden, la primera, rechazo. La segunda, abandono. La tercera, injusticia. Injusticia o padecer injusticia es lo que vendrá esto. Y en este caso, estaríamos hablando, por ejemplo, cuando se genera la herida de injusticia, cuando no es pareja, la forma en la que los papás, por ejemplo, tratan a los hombres y a las mujeres de la familia. Cuando los hombres, por ejemplo, si miramos hacia atrás, esa es muy seguramente la teoría de nuestros papás, nuestros abuelos, y aunque nosotros no la vivamos tan de frente, puede que esté por ahí. Entonces trataban a los hijos varones de una forma y a las hijas mujeres de otra forma. Y hago esto porque casi que era la forma en la que lo colocaba. El hijo estaba acá y lo merecía todo y la niña parecía que lo que estuviera era para servir a los papás, a los otros hijos y entonces eso genera una herida de injusticia. ¿Vale? Entonces, algo importante también. Cuando das regalos y no son parejos. Por ejemplo, en Navidad. De Navidad a un hijo, aunque más o menos tenga la misma edad, le das un súper regalo y al otro le das algo no del mismo nivel. Entonces, el niño siente que es una injusticia. porque a mi hermano le dan eso? Otro tema que puede generar injusticia, cuando los hijos tienen que heredar la ropa de los otros. Entonces, el hijo mayor estrena
y el otro nunca estrena porque lo que le corresponde siempre es la ropa del mayor. Eso genera un pensamiento de injusticia, una herida de injusticia. Y entonces desde ahí, pues hay que trabajarla. ¿Cuáles son los pensamientos? Padres que son fríos, por ejemplo, que son muy severos, pueden generar esta herida de injusticia. ¿Cuál es la emoción? Una emoción de rigidez, de sentirme como que no me puedo ni mover. ¿Cuál es la estrategia mental? Buscan exactitud, que las cosas sean así, súper alineadas. Y eso que lleva a una conducta perfeccionista, donde todo el tiempo estás trabajando desde un ser perfecto. Y entonces nada es suficiente. Nunca nada es bueno. Pero peor aún, nunca nada para ti es suficiente y nunca eres demasiado buena en lo que haces. Te das muy duro y te vuelves controladora. Quieres controlarlo todo porque quieres evitar que vaya a pasar algo que no quieras. ¿Cuál es el resultado? Eres tan perfeccionista que a veces no tomas acción. Te quedas congelado, te quedas estancado, porque quieres controlar cada punto, cada elemento, y entonces no tomas acción, no avanzas, te quedas ahí estancado. Y por ende, entonces si estás en un trabajo y tú estabas preparando un informe y lo seguiste preparando, y otra persona preparó el informe y lo entregó y le dieron el ascenso, tú te quedas diciendo, no me parece justo. Mi trabajo estaba mejor, yo lo estaba haciendo, pero como no tomaste acción por estar buscando que fuera perfecto, sientes injusticia. Miren que hay algo bien chévere y es que, por ejemplo, cuando alguien tiene la herida de injusticia, si sale con sus amigos a bailar, al antro, dirían, a la disco, acá a una discoteca, a comer, lo que sea, cuando traen la cuenta, entonces los otros dicen, no, dividamos la cuenta y pagamos todo lo mismo. Y esa persona dice, no, un momento. Permíteme la cuenta. Lo que ella pidió es más costoso que lo que yo pedí. No estoy de acuerdo. Y toma y saca la cuenta. A ti te toca esto, a ti te toca esto, a ti te toca esto, a ti te toca esto. Y porque no es justo que yo vaya a pagar cuando yo no comí lo mismo que comió el otro. Esa es una característica que es así súper diciente. Así que si la estás viendo, ya sabes que por ahí puedes tener esa herida de abandono. ¿Vale? Es mucho más frecuente. ¿Perdón? ¿Perdón? ¿Qué herida? ¿Qué herida es? Injusticia. Perdón, es que me está hablando Nana acá por el internet y yo, ¿qué? No le entendía. Esta herida se hace o se genera mucho más por papá. Si tienes un papá muy severo, un papá muy exigente, ahí es mucho más probable que se genere esta herida independientemente de tu género. Es decir, si tú seas hombre o mujer, esto tiene que ver mucho más con papá. ¿Listo? Y termina siendo una persona que le resulta difícil recibir. Le cuesta, por ejemplo, recibir regalos, porque entonces va a sentirse a nivel inconsciente que también tiene que dar algo. Entonces, y algo más o menos del mismo nivel. Entonces, eso no le puede gustar mucho. ¿Listo? Y tiende a ser mucho más perfeccionista esta persona. ¿Listo? Y como tiende a ser más perfeccionista, su cuerpo busca que sea más perfecto. No gordo, no flaco, estar como más ahí como en la línea media. Puede que sea incluso deportista y trabaje para estar en forma. No es ser musculoso, pero tampoco es ser delgado. ¿Listo? Vengan que por acá, yo sé que estoy dando mucha información y esto seguramente lo vas a tener que volver a ver porque esto es mucha información y te deben estar dando muchas vueltas por la cabeza todo lo que estás escuchando. Así que bueno, queda acá grabado en nuestra página para que lo puedas volver a ver y lo puedas revisar y lo puedas trabajar. ¿Listo? Por acá tengo Celina. Celina nos dice, hola Beatriz, yo también tengo un hijo por adopción y estoy trabajando con él y conmigo. Sí, es muy importante trabajar ambos y algo importante, porque él ya viene con unas heridas de la adopción, de todo el proceso, pero tú también puedes traer tus heridas de tus papás. Así que si el niño viene con una o dos heridas de todo el proceso de adopción y tú no trabajas en ti, pues lo que vas a hacer es que la persona pueda tener 3 heridas. Entonces, definitivamente sí. Algo muy importante,
y yo se los voy a empezar por ahí. Antes de empezar a trabajar con los otros, empiecen a trabajar con ustedes mismos. Es fundamental que usted trabaje con usted antes de ir a acompañar a su hijo, porque tenga en cuenta que de una u otra manera usted generó la herida. Así que si usted no la ha trabajado, pues usted va a sentir culpa. Nada, hay que trabajarlo. E incluso si el niño está por debajo de los 12 años, epigenéticamente el que usted empiece a hacer cambios va a empezar a impactar también al niño de manera inconsciente. Recuerden que es mucho más, cuando tú estás hablando y le estás diciendo hay que hacer esto, es el 5%, el consciente, 5%. Cuando tú estás trabajando y estás generando conductas, pensamientos, emociones diferentes, estás trabajando con el subconsciente, que es el 95%. Así que desde ahí vas a tener mucho más impacto en tu hijo si primero trabajaste en ti y no simplemente si vales, tienes que trabajar en esto, tienes que hacerlo otro. Desde ahí no va a tener el mismo peso. ¿Listo? César, querido César, un gran abrazo. Es un gran amigo que ahora vive en Medellín. Un abrazo para ti. Bere, información súper valiosa. Bere, me encanta, nos encanta que te guste. Luz, trabajo en una fundación de restitución de derechos. ¿Es posible ayudarles a sanar estas heridas? Bueno, ahí puedes acompañarlos, sin embargo, Luz, no es tu responsabilidad. Y te vas a dar cuenta que cuando estamos buscando, y entiendo que queramos ayudar, y vas a poder ayudar desde donde te corresponde, pero no vas a poder sanar todas las heridas de los niños, porque no te corresponde a ti. Y desde ahí quiero que tengas eso muy claro. No te puedes cargar con lo que no te corresponde, porque eso también tiene que ver con una herida que podemos nosotros mismos tener que trabajar. Así que vas a poder hacer cosas, pero muchas no es a ti a quien te corresponde. Y desde ahí, sí, sé que al ver los niños y hemos estado en fundaciones donde queremos trabajar, yo te diría, trabaja más con los cuidadores de esos niños, trabaja más con los papás que los van a recibir en adopción, porque ellos a su vez son los que necesitan trabajar, sí, bueno, sí es un tema de adopción, pero con los cuidadores, porque desde ahí pueden generar mayores cosas con los niños, pero no te corresponde a ti, no te corresponde. Entonces, desde ahí, pues, Cecita, tú eres mi maestro, gracias, honro profundamente el que estés acá y me encanta. Nidia, un abrazo desde Villavicencio, un abrazo hasta Villavicencio. Si me llega a pasar alguna pregunta importante, yo tengo por acá Nana, pero ustedes también más adelante me la ponen. ¿Listo? Entonces, vamos con la siguiente. Cuarta, humillación. Ser humillado. Y una forma en la cual se crea la herida de humillación es a través de la comparación. Cuando te están comparando es que mire que su hermano, es que mire que su hermana, es que mire que el vecino se hace, es que mire que el vecino no hace, o cuando te avergüenzan también. Esa es otra forma de crear humillación. Y es que tu mamá de manera imprudente te dice cosas en frente de tus amigos y genera vergüenza en ti. Eso también marca la herida de humillación. Y esto es muy importante porque mira que es de esas, que los papás lo hacen porque quieren que tú también seas bueno, que tú también logres cosas, pero el estarte comparando con los otros, simplemente lo que hace es que se cree en ti una herida de humillación, una herida que te lleva incluso a hacerte daño en algunos momentos, porque sientes que no vales. Y desde ahí, pues hay que trabajar. ¿Cuáles serían los pensamientos? Padres que te están comparando todo el tiempo, que te avergüenzan, que incluso en algunos momentos de rabia, de mal genio, de ira, te dicen eres un tonto, no sirves para nada, usted nunca hace nada bien. Y aunque fue en un momento de ira, de rabia, que la mamá dice, no, es que estaba brava en ese momento, para el niño queda como una herida de humillación. Y si esto es en público, es peor todavía. O sea, más fuerte es la humillación. Porque una cosa es que te lo... Ya de por sí es malo que te lo digan estando solos. Pero que te lo digan en público, que te lo digan con más personas, esta herida de humillación va a ser mucho más fuerte. ¿Cuál es la emoción? Pues es una emoción de que no sirvo, es una emoción de hacerse daño, es una emoción de a sí mismo, en algunas ocasiones, pensar en lastimarse. ¿Cuáles son las estrategias mentales? De alguna manera,
inconscientemente se genera placer en sufrir. Entonces, inconscientemente genera situaciones que generan sufrimiento. Incluso, y esto que voy a decir es muy fuerte, se pueden generar abortos no deseados. Porque al generar el aborto no deseado es una forma de generar sufrimiento. Entonces, si no limpias esa herida, pues vas a estar, por ejemplo, con esta estrategia mental. ¿Cuáles son las conductas? Y las conductas es de sentirse avergonzado, es de estarse comparando siempre y siempre no sentir que somos suficientes, que siempre el otro es mejor que yo, que el otro merece más que yo. ¿Y cuál es el resultado? Soy lo peor. Soy lo peor, definitivamente yo no merezco, y puede llevar incluso a la depresión, a que te sientas deprimido. Estas son quizás de las heridas que más se pueden generar por personas diferentes a nuestros papás. Si se dieron cuenta, las otras tres son muy marcadas por los papás, pero estas se pueden generar por maestros, se pueden generar por figuras de autoridad, se pueden generar por los abuelos, se pueden generar por los tíos, por muchas personas que todo el tiempo te pueden estar comparando con los demás. Es muchísimo más fuerte esta herida cuando quien la genera es tu mamá, sin importar cuál sea tu género, hombre o mujer. Cuando es tu mamá quien sientes que genera esa humillación, quien sientes que te humilla, es de verdad muy fuerte. Y cosas que puede hacer tu mamá que te humillen: te compara, te grita, te dice cosas cuando está molesta, te pega. No, es que había que darle una palmada, había que es que no podía soportar. Eso genera una herida de humillación. Y es muy importante que la tengas en cuenta, porque la persona se siente humillada. Al golpearlo, se siente humillada. Una persona, de alguna manera, que tiene humillación, puede inconscientemente tener comportamientos masoquistas. Inconscientemente. Desde ahí, insisto, que busca inconscientemente cosas que le generen sufrimiento. Y algo importante es que siempre trata de ayudar a los demás, incluso más allá de lo que le corresponde, generándose cargas a sí mismo. Y acá quiero que me escuchen, porque es muy importante. Cuando tienes la herida de humillación, estás buscando ayudar, pero ya ayudas tanto a los demás que te echas cargas que no te corresponden. Y acá de una vez voy a hablar del fenotipo. Es por eso que normalmente las personas que han sufrido humillación tienden a ser más gorditos, porque necesitan tener fuerza suficiente para soportar toda esa carga que se están echando encima que no les corresponde, ¿vale? Y entonces pues se genera una sensación de no merecimiento, de que no soy digno, de que soy muy poca cosa, ¿vale? Entonces, bueno, voy a hacer un alto acá porque siento que acá se movieron muchas emociones desde quienes están allá. Siento que esta a más de uno lo movió, así que bueno. Ya estamos avanzando. Patti, muy interesante, tendré que escuchar con detenimiento. Claro que sí, esta es para escucharla. Yo diría que esta es de estos Facebook Live que te recomiendo escuchar más de una vez. Saludos, atento a escucharlos y aprender. Luz Carlota, hola Luz Carlota. Zulema dice que próximamente dará una conferencia sobre maltrato infantil con padres de familia y ha pensado en manejar este tipo de información. ¿Creen que sea buena idea? Sí, los papás necesitan saberlo. Además, porque si tú te empiezas a dar cuenta, Zulema, en muchas ocasiones no vemos esto como maltrato infantil, lo vemos como educación, es que estoy educándolo, es que estoy formándolo, pero son pequeñas cosas que terminan impactando de manera muy fuerte a los niños. Así que a mí me parece que sería muy interesante que les pudieras compartir, pero también, y te lo digo con todo el cariño, puede que recibas o sientas rechazo a la información, porque a veces necesitas estar listo para recibir esta información. Todos quienes están hoy aquí en el Facebook Live lo eligieron, entonces es tu elección estar acá.
Y si se han dado cuenta, hay unos que han entrado, salido, 2, 3 que se entran y salen, porque quizás no están listos para recibir esta información. Así que, bueno, ese sería el riesgo, que te encuentres con papás que no acepten y digan, no me parece, eso no es así, a mí me educaron de esa manera y mire cómo estoy. Y pues mire cómo estoy, es que seguramente no eres una persona que tiene relaciones plenas, que no eres una persona que tiene salud perfecta, que no eres una persona abundante financiera y económicamente, porque ese es el derecho natural que tenemos, es la forma en la que estamos configurados, desde la abundancia, desde la riqueza. Si no lo tenemos hoy, en algunos de los ámbitos de nuestra vida, es porque seguramente hay una herida desde ahí que no se ha sanado. Entonces, desde ahí solo te haría como esa salvedad, ¿vale? Romina, hola Romina, qué gusto verte, quiero sanarlo, ¿cómo hacemos? Gracias, ya estamos muy cerca, solamente nos falta uno. ¿Hay herramientas para trabajarlo con los hijos? Tengo una nene de 5 y uno de 2, claro que sí. Antes de hablarles del último, solamente quiero contarles que justamente el 29 de septiembre vamos a estar, esto es aquí en Bogotá por ahora, para los que están fuera, por ahora no lo tenemos, pero vamos a empezar después de que yo llegue de Guatemala, es decir, para la primera semana de octubre, vamos a empezar a grabar algunos cursos que vamos a empezar a poner en una plataforma virtual para que sean súper asequibles en cualquier parte, sobre todo para los que están afuera, porque el video y lo que vas a aprender va a ser muy importante, solo que cuando estamos en un evento en vivo, lo que se genera en ese momento, la energía que se genera en ese momento, pues es otra cosa, y eso desde ahí nos permite. Entonces vamos a estar solo para los que están en Bogotá, en un taller que se llama Taller de Sanación Cuántica del Niño Interior, donde les vamos a contar esto más en profundidad, pero también les vamos a enseñar las técnicas, vamos a hacer nosotros las técnicas, vamos a estar ahí. De hecho, hay algo ahí bien bonito y es lo que pasa con Nana, que Nana también termina recibiendo mensajes y vamos a trabajar y vamos a mostrarles cómo poder trabajar con el niño interior para poder sanarlo, para poder de verdad quitarnos y que se puedan llevar herramientas, porque se han dado cuenta, seguramente vamos a encontrar más de una herida. Entonces lo que vas a es que en el taller vas a trabajar una muy fuerte, pero ya quedas con las herramientas para un próximo taller, perdón, para en tu casa, ir tú mismo haciendo el trabajo. Ya lo sabes, ya lo vas limpiando y ya como lo sabes, puedes multiplicarlo con los demás. Entonces, esta es una oportunidad bien interesante para los que estén en Bogotá, donde vamos a compartir toda esta información, donde vamos a enseñar a profundidad las herramientas y donde te aseguro que tu vida no va a volver a ser la misma después de que cambies todo esto, ¿vale? Vamos con la última para poder dar rápidamente algunos temas que puedan trabajar. ¿Listo? Traición. Esa es la quinta. Traición. Entonces, la primera, rechazo. La segunda, abandono. La tercera, injusticia. La cuarta, humillación. Y la quinta, traición. ¿Listo? Entonces, es ser traicionado. Y esto pasa, por ejemplo, cuando los niños, y esto es natural dentro del proceso psicológico de desarrollo de los niños, que se genere en los niños el complejo de Edipo y en las niñas el complejo de Electra. Es decir, que en alguna etapa de su vida se sientan como enamorados de su papá o de su mamá, es decir, del sexo opuesto, y que cuando de repente viene papá, está el niño con la mamá y viene papá a abrazar, no, suéltala, es mía. Entonces, de alguna manera ahí ya se empieza a generar. Esto es normal en una etapa, pero cuando va más allá, cuando el niño realmente se molesta, se enoja, llora y de verdad se siente muy mal, es porque seguramente se puede estar generando ahí una herida de traición, de sentirse traicionado. ¿Cuál es el pensamiento? El pensamiento puede ser por tener un padre o una madre ausente y eso puede generar este pensamiento de traición. Cuando el papá del otro género no aparece, entonces tú generas un vínculo muy fuerte con quien es tu cuidador y cuando el otro viene, sientes como que no te conectas con esa persona. Otra cosa que puede generar también la herida de traición es cuando los papás no cumplen sus promesas. Este fin de año nos vamos a ir de viaje a Cartagena. Resulta que a final de año pasó algo y no, mira, no pudimos, y le das explicaciones, le das desde la lógica al niño por qué no le cumpliste la promesa y el niño, pues digamos que desde el consciente dice, bueno,
pero desde el subconsciente se crea una herida de traición. Mi papá no cumple las promesas. Y hay papás que muy frecuentemente dicen, este fin de semana te llevo a tal lado, y se les olvida. Y el niño dice, bueno, sí, no fuimos. Pero inconsciente o subconscientemente se está generando la herida de traición. Así que papás, casi que si tú le dices a tu hijo que vas a hacer algo, ponlo en tu agenda, que sea una cita, porque normalmente el viaje con los niños, el ir al parque, así sea una cosa tan sencilla como ir al parque, ver la película, termina siendo como la tarea adicional. Si no tengo nada más que hacer, hago eso. Pero si tú le dices a tu hijo que lo vas a hacer, para tu hijo, recuerda, tú eres su figura de autoridad, para él ya es un hecho que lo van a hacer. Y si tú no le cumples, estás generando la herida de traición. Así que mi consejo es que si tú le dices a tus hijos que vas a llevarlos al parque, ponlo en tu agenda. Y si alguien te dice, oye, ven, ¿por qué no salimos? ¿Por qué no salimos a comer? Bueno, sí, vámonos. Y te olvidaste que habías hecho un compromiso con tu hijo. Tu hijo es también muy importante, así que ponlo en tu agenda. Agenda las citas con tus hijos. ¿Listo? Emociones. Entonces, cuando tienes esta emoción como de traición, te genera ser controlador. Quieres controlarlo todo, que las cosas salgan como tú quieres, entonces planeas hasta el último minuto porque no quieres que te hagan lo que te hacía tu papá o tu mamá, que te decían que iban a hacer algo y no lo hacían. Entonces tú agendas todo, lo tienes muy milímetro porque no quieres que nada se te vaya, quieres controlarlo todo. ¿Listo? ¿Cuál es la estrategia mental? Solo confío en mí. Entonces, solo lo que yo hago me parece que está bien. Entonces, nadie hace las cosas tan bien como yo. Puede ser parte de estas estrategias mentales de alguien que tiene la herida de traición. La conducta es yo solo puedo. No necesito la ayuda de nadie. Yo puedo hacer todas las cosas. No necesito de nadie porque, pues, como no confío, prefiero hacerla solo. ¿Cuál es el resultado? De alguna manera, puedo terminar utilizando la fuerza, o sea, poniéndome de mal genio para que las cosas se hagan. Es que esto se hace así, porque yo lo digo, y muy fácilmente te sientes decepcionado de los demás. Si ven, no hizo lo que yo esperaba, no cumplió la expectativa. Como le pones una vara y una vara cada vez más alta, pues nunca es suficiente, los demás no logran cumplir las expectativas, ¿vale? Cuando el niño se siente traicionado, por uno de sus papás, entonces por ahí veía una pregunta que me decían que si puede ser por cualquiera de los papás, pues sí, se da sobre todo en el caso contrario, pero también si tienes una mamá que te dice que vas a hacer algo y tú eres niña y no cumple, pues se puede generar esta herida. Pues, yo les hablaba de dureza, entonces pues, hey, un momento, permíteme que termine y ponen como muy fuerte el punto de déjame terminar. A veces, por ejemplo, pueden decir cosas como, ¿me entiendes? Deja que yo lo haga, yo lo termino porque a mí me queda mejor. Entonces piensan que ellos lo pueden hacer, sí, mejor que los demás. Y un miedo que pueden tener, por ejemplo, es a disociarse de ellos mismos. Y entonces, por ejemplo, cuando están meditando y sienten que están entrando como en ondas alfa y que están como yendo, ¡pum!, se despiertan. Entonces, por ejemplo, eso es muy, muy característico. Cuando están meditando y entonces sienten que se van, se despiertan y ¡pum!, se salen, porque no quieren perder el control ni siquiera de ellos mismos. Y también pueden tener mucho miedo a separarse de su pareja, a que, sí, separarse literalmente, a que él se vaya y entonces lo estás controlando, dónde estás y demás. ¿Cuál puede ser desde lo atlético, desde el fenotipo, mucho más atléticos? Por ejemplo, si son mujeres, las mujeres que tienen la herida de traición tienen las caderas más anchas que los hombros. Y si son hombres, tienen más anchos los hombros que las caderas, ¿vale? Entonces, ahí sé que estoy volado en tiempo, por acá tengo a Nana dándome anuncios de que estoy súper volado en tiempo, así que solamente voy a revisar por acá si hay alguna cosa adicional que necesitemos. Romina, a ver, espérame, acá dice que Eliana, ¿qué pasa cuando te lastiman? Que no te peleen si los demás tienen su vida y cosas que hacer y lo sabes, eres consciente, pero te lastima y te duele y te da tristeza. Seguramente tienes una herida que necesitas trabajar tú, porque lo que los demás hacen, pues es su tema, pero si eso me hiere, me lastima,
es porque yo tengo una herida que tengo que trabajar. Y creo que con toda la información que ya tienes en este momento, tú misma ya puedes empezar a mirar y decir, ¿cuál es mi herida? ¿Cuál es la herida que yo necesito sanar? ¿Vale? Tal cual, no debemos imponer y respetar el libre albedrío del otro. Acá solo voy a decir una cosa, y es que el libre albedrío está alojado en el consciente, en el 5%. Así que realmente cuando hablamos de libre albedrío es muy poco lo que nosotros tenemos, porque el 95% esto es información a nivel subconsciente que está alojada en nuestro cerebro. Entonces, cuando hablamos del libre albedrío, realmente el libre albedrío termina siendo una proporción muy pequeña y por eso los resultados que se dan, y a veces si les pasa que viene una situación y ustedes reaccionan y después dicen, no, pero yo, ¿qué pasó acá? Claro, porque fue lo subconsciente lo que vino e impactó ahí, ¿vale, Maki? Tenemos a Rosibet, gracias infinitas. Romina, qué bueno el curso de sanación cuántica del niño interior, lo harán virtual, me interesa mucho contar con estas herramientas para sanar la profundidad. Sí, sí, vamos a estar trabajando, vamos a trabajar muy fuerte para poder sacar este curso. Sin embargo, los que están en Bogotá, los esperamos. De verdad, ustedes no se imaginan lo que pasa en este espacio, un espacio absolutamente mágico. Luz, esta última herida se puede generar también por los papás del mismo sexo, sí, claro, por supuesto. Muchas gracias, lo voy a tomar en cuenta. Zulema, con mucho gusto. Jorgito, mi gran Jorgito, por acá está. Andrea, bueno, Eliana, y ahí ya están. Listo. Técnicas, por ejemplo, para trabajar con los niños. Hipnopedia. Hipnopedia. Cuando el niño se acuesta, tú dejas que aproximadamente pasen unos 30 minutos hasta el momento en el que el niño hace como una exhalación, que es cuando entra en ondas teta, que es como las ondas en las cuales nosotros podemos hacer programación y reprogramación de nosotros mismos. Entonces, el niño se acuesta a dormir y cuando más o menos media hora entra en estas ondas teta, tú empiezas a hablarle al ritmo de su respiración. Y te vas a dar cuenta que cuando el niño está durmiendo, sus respiraciones son cada vez más profundas. Y entonces tú vas entrando a hablar en ese ritmo, en el ritmo de su respiración. Y desde ahí, si fuiste tú quien le generó la herida, vas a empezar a decirle, amor, va a hablar, por ejemplo, de la herida de humillación. Amor, quiero que me disculpes. Algo importante, a los hijos les pedimos disculpas, no perdón, les pedimos disculpas. Perdón le pedimos a alguien que tiene más autoridad que nosotros, a alguien que tiene menos autoridad le pedimos disculpas. Entonces le dices, amor, quiero disculparme contigo. No fue mi intención avergonzarte en frente de tus amigos. Yo estaba buscando educarte y hasta ese momento pensaba que era la forma adecuada de hacerlo. Hoy me doy cuenta que no es así y quiero todo y le hablas y le hablas y le hablas. Puede ser aproximadamente por unos mínimos 7 minutos, le hablas, le puedes repetir lo mismo varias veces mientras él está durmiendo y ya, luego le das su beso las buenas noches y te vas a dormir. Esa es la hipnopedia. Para niños, sobre todo niños pequeños, bebés, es espectacular. El caso, por ejemplo, de los niños que me contaban que fueron dados en adopción. Y es, tu mamá, no sabemos, no sé cuáles son las razones que tuvo para no estar contigo, pero quiero decirte que no tiene nada que ver contigo, tiene que ver con su situación, seguramente su situación económica, las relaciones que estaba teniendo, pero no tiene que ver contigo. No eres alguien que merezca ser rechazado, mereces ser absolutamente amado. Por eso llegaste a este hogar, donde te amamos profundamente, donde te vamos a dar todo el amor que tú mereces, porque mereces tener todo el amor, y ni siquiera te lo tienes que ganar, ya lo tienes por derecho propio. Así que y le hablas y le dices todo eso, háblale desde el corazón. Conéctate con esa persona y dile todo eso maravilloso. Esto hazlo por varios días, varios días, varios días, varios días, y te vas a dar cuenta cómo vas a ir modificando ese programa que está a nivel subconsciente, ¿vale? Entonces, por ejemplo, un ejercicio. Hay otro que es muy interesante que se llama el abecedario.
y ese también lo puedes encontrar por internet, que simplemente está el abecedario A, B, C, D, y debajo hay una D, por ejemplo, si debes levantar la mano derecha, una I si debes levantar la mano izquierda y una J si debes levantar juntas manos. Y es como una especie de juego que en muchas ocasiones lo utilizamos para hemisferios, ¿cómo lo llamamos, Nana? Preferencias para equilibrar los dos hemisferios, ¿vale? Pero que cuando tú pones al niño, le pones este reto, si el niño ya lo puede hacer, entonces dices, mira, cuando sale la J, levantas las dos manos, cuando sale la D, levanta la derecha, y entonces vas diciendo A, B, C, D, y el niño va jugando, y mientras el niño se concentra en eso que está haciendo, tú por detrás le vas hablando, amor, te amo, discúlpame, ¿no? Y el niño puede que ni se dé cuenta porque está tan concentrado, su consciente está en hacer el ejercicio. Tú le estás hablando por detrás y lo que estás haciendo es una reprogramación del niño. Ese es otro ejercicio que también puedes hacer, ¿vale? Ahí les conté, tenemos el otro que fue el de otorgando un perdón. Si alguno de ustedes conoce, por ejemplo, el ejercicio de la línea de la vida es un ejercicio maravilloso, una técnica de PNL para entrar a trabajar. Y te voy a dar cuatro pasos muy importantes para que hagas. El primero, ten certeza de que se pueden eliminar las heridas. No dudes. Ten certeza absoluta. Piensa en quién te quieres convertir y desde ahí empieza a trabajar. La segunda, hay que romper los ciclos trágicos. Entonces, verifica cuáles son tus pensamientos, tus emociones, tus estrategias mentales, tus conductas y tus resultados. Y entra y cambia alguno de estos elementos y eso va a empezar a cambiar. ¿Cuáles son los más importantes? Empieza a trabajar en tus propios pensamientos y desde ahí, pues la programación neurolingüística pues, es una herramienta espectacular. El tercero, no, evita el miedo a fallar. Evita el miedo a fallar, ya, no puedes fallar. No, ay, es que será que lo voy a hacer mal, es que será que no. Habla con el corazón, háblate a ti mismo con el corazón. Hay meditaciones también muy poderosas que entran muy profundo y te ayudan a hacer estos cambios. También están Nana y yo, te hemos enviado videos, audios, de meditaciones y de hipnosis que hemos hecho. Esas también utilízalas, son muy poderosas para hacer esos cambios. Y finalmente, el cuarto, toma acción ya mismo. Haz algo, no sigas esperando. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a cambiar? Si eres tú y ya estás trabajando en ti, pero te das cuenta que estás haciendo cosas con tus hijos, empieza a cambiar. Y cuando te des cuenta que de repente vas a hacer algo, por ejemplo, vas a humillarlo en público, cambia y háblate a ti mismo. Utiliza la voz. La voz nos sirve a nosotros. Recuerda, es programación neurolingüística. No, cambia. Y pon esa ancla, cambia. Y cambia significa no vayas a hacer lo mismo que haces siempre. Y desde ahí empiezas a romper todos estos ciclos trágicos. ¿Listo? Vale, ya cerrando por acá. Luz Mari Lozano, una pregunta, ¿cómo hacemos con nuestros hijos cuando ellos son adultos o adolescentes? Nada, trabajar con ellos, trabajar. Necesitamos que hagamos cosas diferentes. Ya les acabo de dar unas técnicas, podemos hacerlas, pueden trabajar con un profesional que trabaje herramientas de programación neurolingüística. Hoy día hay muchas personas que están trabajando en talleres grupales o ejercicios individuales, ejercicios de coaching. Hay que hacer algo. Nosotros ha sido maravilloso porque hemos empezado a trabajar, por ejemplo, viene el papá, luego viene la esposa, luego viene un hijo, luego viene el otro hijo y cada quien lo hace en sesiones de coaching individuales donde van trabajando y se van dando cuenta, pero lo más bonito es que cuando los hijos vienen y les preguntamos por qué estás acá, dices porque vi a mi papá haciendo cosas diferentes, porque me di cuenta que han cambiado, me di cuenta que mi mamá está haciendo cosas diferentes. Entonces desde ahí haces cambios. Así que lo primero, trabaja en ti misma, porque no sirve de nada que mandes a tus hijos a sesiones de coaching y tú no hagas nada. No, lo primero es contigo mismo y luego te vas a dar cuenta que ellos mismos serán un caso de papá, mamá, ¿qué estás haciendo? Yo te veo diferentes, me doy cuenta que estás haciendo cosas diferentes. Yo quiero un poco de eso que estás viviendo tú y desde ahí es más fácil hacer cambios, ¿vale? Romina, un gran abrazo. Gloria, maravillosa charla, ahora expectativas de sanación. Mil gracias a ti, muchas gracias. Un gran abrazo hasta Guadalajara, Jalisco, México. Juliet, muchas gracias. Profe Ángel, ay, me encanta. Hola, Juliet. Cuando me dicen profe son alumnos porque alguna vez dicté clases también, entonces los amo encontrarlos acá en este nuevo espacio. ¿Cómo hacer si siendo adulto identificas que tienes varias heridas por sanar? Trabajarlas, mi querida Luz. Trabajarlas. Tú puedes trabajar una, aprendes cómo hacerla
Cuando digo trabajarla, por ejemplo, en una sesión de coaching trabajas esa herida, aprendes cómo sanarla y luego tú misma sigues trabajando las demás. Ya no necesitas acompañamiento, ya tú solita lo puedes hacer. ¿Listo? Vale, Beatriz, gracias, muy interesante. Espero también verte en Guatemala. Me volé en tiempo, pero quería dejar este tema completo, no quería dejarlo cortado. Recuerden, la próxima semana no va a haber este Facebook Live porque nos vamos a ver el jueves en nuestra sesión de preguntas y respuestas. Si con base en esto quedó alguna pregunta, envíenla a nanayangel@revoluciondelser.com y dentro de 8 días y un día más, es decir, el próximo jueves, las estaremos respondiendo, ¿vale? Agustín, hoy tomé mi celular y abrí mi Facebook por sincronía, estabas tú hablando. Gracias a ti. Gracias por haber estado acá. Un abrazo a todos, cuídense mucho y nos veremos el próximo jueves. Chao.